Bueno, pues démosle gracias al Señor nuevamente ahí, amadísimo Padre. Me presento ante ti una vez más, con un corazón dispuesto a recibir y a atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Fíjense que vamos a leer un Juan 11, porque hemos estado en el Juan últimamente. 11, y el tema de Juan 11 es muerte de Lázaro. 11:1 en adelante. Entonces quiero que entendamos ahí a través de esos textos. Quiero que entendamos en primer lugar que cuando alguien está en una situación difícil por alguna razón, llamémoslo así, porque solo el Señor sabe por qué permite cada cosa en su momento, ¿verdad? Al Señor pues no le podemos torcer el brazo. O sea, porque al Señor, cuando la muerte de Lázaro, quiero que sepamos que al Señor pues se le fue avisado, pero básicamente se le fue avisado como quien dice, para que venga y no muera. Pero vemos que él, vamos a escucharlo ahí, o a leerlo ahí, donde él al contrario, él más bien se tardó un poco más. Porque hay cosas que son de lo que él hacía aquí en la tierra, y hay cosas de las que ahora él lo permite para limpieza de las personas, como dicen, para ser probado. Entonces el Señor lo deja llegar al límite, pero recordemos que Él permite que suceda lo que suceda, pero Él mismo también, con su gran misericordia, Él mismo también da la medicina, ¿verdad? Estaba entonces, dice, enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanos. Recordemos que eran tres hermanos, dos hermanas y un hermano, tres, ¿verdad? María, cuyo hermano, dice, Lázaro, estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. O sea, estuvo limpiando y llorando y todo, ¿verdad? Enviaron pues, dice, las hermanas para decir a Jesús, o sea, para mandarle a decir. Y ellos en su momento, yo lo diría, y eso lo digo en la parte personal, pensaron en ellos que Jesús iba a salir a la carrera. Y eso es lo que quiero que entendamos, porque aquí dice, a decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Como quien dice, es un hijo y tiene esta situación y Él lo va a hacer, pero a la manera de Él. O sea, no hay manera de poder hacer que el Señor haga las cosas antes. Él las va a hacer de acuerdo al plan y al propósito con el que fueron hechas todas las cosas. 4. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mire, sino para la gloria de mi Padre, para que el Hijo de mi Padre sea glorificado por él, porque era el milagro que él iba a hacer en la resurrección para con Lázaro. Y quiero que vayamos entendiendo, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, y a María también, porque son tres, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que aunque Él lo amaba, igual pues nos ama a nosotros, pero Él va a hacer las cosas de acuerdo a su plan. No es que va a salir a la carrera, no, Él sabe. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el padre le pidió a Abraham fue, ¿verdad?, que le pidió el hijo, que llegó hasta el último momento, a Isaac. Él lo llevó a donde correspondía que iba a hacer el sacrificio. Lo hizo cargar la leña, lo llevó, y hasta el momento que ya estaba, como dicen, con puñal en mano, hasta ese momento que ya él iba a actuar, hasta ahí fue cuando él recibió el decirle, no lo hagas, detente. Entonces imagina que él como quiera pasó toda esa, llamémoslo, tribulación, pensar desde el día que le dijo que le diera al hijo hasta el momento que llegó al lugar de los hechos, porque no haber estado tranquilo, pero él lo permitió que llegara hasta el límite, llamémoslo de esa manera, hasta donde la persona sabe que podemos aguantar, ¿verdad? Cuando el Señor ha permitido ciertas cosas. 6. Cuando yo pues dice que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. O sea, él no le dio ni frío ni calor. Por decir, en esos 2 días pudo haber venirse antes, pero no, al contrario, él esperó hasta que pasó lo que tenía que pasar.
Y eso es lo que hemos de entender. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea. Otra vez, iban para donde estaba Lázaro. Le dijeron los discípulos, no, ahí no. Era cuando se tardó 2 días más. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban, dice los judíos, apedrearte. Y otra vez vas allá. O sea, venimos de allá y tú quieres que volvamos allá. Eso es lo que da a entender. Pero era el propósito de los 2 días que el Señor quería que se estuviera. Respondió Jesús, no tiene el día, dice, 12 horas. El que anda de día, oiga bien lo que nos dice, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Entonces debemos de saber que si nosotros, la luz de nosotros, el camino también es Jesucristo. Si nosotros andamos con Jesús y Jesús con nosotros, que son cosas diferentes, ¿verdad? Nosotros con Él y Él con nosotros. O cuando Él le dijo a Zaqueo, que lo hemos mencionado muchísimas veces, desciende de ese árbol de sicómoro porque hoy ha llegado la salvación a esta casa o a esta vida. Le dice, tú cenarás conmigo y yo cenaré contigo. ¿Estamos claros? Entonces quiero que entendamos que cuando nosotros estemos con Él y Él con nosotros, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién fue el que vino a darnos luz? Se llama Jesucristo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz. Miren lo que dice, no dice ahí no hay luz en la noche. Dice, no hay luz, miren, en Él. En Él. O sea, no hay luz en la persona. O sea, no está Jesús morando. Es lo que nos manifiesta porque lo dice claro, miren. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en Él. Nos estamos entendiendo. No lo dice porque como es de noche, no, porque no hay luz. Está hablando de las personas, no hay luz en Él. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, les dice a ellos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero Jesús está dando a entender que murió, pero ellos así duerme. Mas voy, dice, para despertarle. No dice para revivirlo, pero sabemos que lo que hizo fue eso. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Se han fijado que nosotros generalmente decimos, incluso los niños, si duerme, crece. Entonces decimos, bueno, el que duerme, si está enfermo, pues está reposando y está reforzándose de la salud. Pero aquí lo manifiesta de otra manera luego. Voy, dice, para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Entonces, para que entendamos que lo que hablaba era de la resurrección. Y ellos pensaron, dice, que hablaba del reposo del sueño, o sea, del descanso. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y quiero que entendamos aquí, cuando en el 15, perdón, porque Jesús le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis más, vamos a Él. O sea, les está diciendo a ellos para que creáis, porque Él sabía que aún sus discípulos había mucha incredulidad. Y podemos ver que cuando Él anduvo, por decir un par de ejemplos, Tomás, Tomás de Didimo, no sé, algo así se llamaba él, uno de ellos dijo, cuando le dijeron que el maestro ha resucitado, él dijo, si no veo y si no meto mi dedo donde entraron los clavos y mi mano donde entró la lanza, entonces quiero que entendamos que en ese momento todavía eran personas muy incrédulas, aún después de que ellos habían visto tanto, porque puedo repetir, pero él ahí le dice, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, dice, para que creáis más, vamos a Él. O sea, vamos para que ustedes miren la gloria del Señor. Eso es lo que el Señor le manifestaba. Dijo entonces Tomás, mire, ahí está, no se iba tan rápido. Tomás, llamado Didimo, ahí está, mire, a sus discípulos, vamos también, dicen nosotros, para que muramos con Él. Ellos desconocían, hablaban como muy a la ligera, muy, sí, como el mundo, como dice la hermana Linda, para que muramos con Él. Vino pues Jesús a ellos, halló, dice que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, Jesús ya lo sabía, quiero que entendamos.
Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido, dice, a Marta y a María para consolarlas por su hermano, como la gente que va y demuestra una piedad, ¿verdad? Y como le gusta que le digan, ay, pobrecita, no se preocupe. Eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Pero en realidad, quiero que entendamos, ha de haber uno que otro que se entera algo, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas se lo dice de aquí para afuera. Cuando le dice, mire, lo acompaño, lo siento su dolor, no lo puedo creer que lo acompañe, pero que lo siente no le voy a creer. Eso es lo que quiero que entendamos, es algo que sale de la boca. Como dice yo, pues que lo acompaño, estamos claros. Pero ya que decir, siento su dolor, es mentira. Entonces, ellos lo que hacían era consolarlas, dice, por sus hermanos, o sea, por la muerte o la separación de Lázaro. Eso quiero que vayamos entendiendo. Entonces Marta, cuando oyó, dice que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ella se quedó todavía con los que estaban consolándola, porque eso es lo que vamos a entender más adelante. Y Marta dijo a Jesús, Señor, aquí quiero que entendamos que a veces la gente cuando se muere alguien dice, ¿y por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Y por qué pasó? No, tenemos que entender que los procesos el Señor ya están. Los procesos van a pasar y Él nos demuestra por decir, vaya, cuando el proceso de la crucificación, Él pasó ese proceso. Y lo pasó no porque debía algo, lo pasó por nosotros, por el amor a cada uno de nosotros. Entonces quiero que entendamos, Él se lo pudo ver capeado, pero Él traía un plan celestial. Entonces, y era necesario que ese plan celestial se diera para la salvación de nosotros. Y le dije aquí, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tenemos que saber que todos un día nos vamos. Eso está claro. Él nos los enseña, Él nos demuestra que nosotros nacemos, crecemos y pues al tiempo también morimos. Entonces, pero ella estaba como en ese plan, si tú hubieras estado aquí, no habría muerto. Pero quiero que entendamos, hay dos cosas aquí, o sea, hay infinidades, pero yo voy a mencionar dos a medida vamos caminando. Y por ejemplo en el 22 dice, oiga bien, mas también sé ahora que todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo dará. Entonces miren, está hablando de una manera de repente inconscientemente, porque lo que está hablando ahí es el Espíritu. ¿Y por qué digo que es el Espíritu? Porque dice el Señor, ella aquí, mas también sé ahora que todo lo que pidas al Padre, el Padre te lo dará. Y Jesús pidió por la resurrección de Lázaro. Y ahí después hay una parte donde el Señor le dice, gracias Padre porque sé que me oyes. O sea, cuando Él pidió, aunque ella de repente lo manifestó sin entenderlo, pero Jesús, una vez que pidió, el Padre lo escuchó y lo resucitó. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Aquí es donde quiero que entendamos que de repente ella lo está manifestando sin saber, porque ella lo dice en el 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, o sea, en el tiempo después. Eso es lo que estaba mencionándole ella, no que Jesús estaba con ella. O sea, que estaba la vida, estaba la salvación, estaba la resurrección, estaba la luz, estaba todo. Entonces es lo que quiero que entendamos. Por eso manifiesto en el Señor que aunque ella había hablado antes, donde dijo todo lo que pidieras, y luego aquí ella Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No está creyendo en el momento, está creyendo que eso va a ocurrir en la resurrección postrera. Pero quiero que entendamos, y aquí Jesús le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, ya está contigo aquí. Mientras Jesús estuvo, pues Él hizo todos esos milagros. Y eso lo quiero que entendamos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. O sea, está creyendo, pero no está viendo a Jesús en ese momento, que es el que va a hacer. Por lo cual en su momento el Señor permitió que ella dijera que lo que pidieras al Padre, el Padre te lo dará. Yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué quiero que entendamos otra parte? ¿Qué nos enseña? Que Lázaro creía en Jesús. Que Lázaro había recibido a Jesús. Porque aunque esté muerto, dice, vivirá. Entonces, ¿qué nos enseña? Lázaro estuvo muerto,
Pero una vez que Jesús le habla, vuelve, o sea, vive. Entonces quiero que entendamos que es necesario lo que hemos leído muchas veces en en Juan 1:12, ¿verdad? Que es necesario creer, aceptarlo y creerlo, ¿verdad? Recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. 26. Y todo aquel que vive, mire, y cree en mí no morirá eternamente. O sea, ¿cuándo no morimos eternamente? Cuando estamos con Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres eternos, espirituales, porque Él cuando nos hizo, lo hemos leído un montón de veces, ahorita no lo vamos a leer, Israel, en Génesis 1:26 o 27, donde dice, el Padre cuando nos hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Él nos creó. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces somos seres eternos, no morimos, aunque sí muere esta carne. Quiero que entendamos, lo hemos manifestado cientos de veces, esta carne se tiene que ir a alimentar a los gusanos, pero nuestra alma o nuestro espíritu va a quien lo dio. Eso es lo que nos manifiesta. No morirá eternamente. Y le dice ahí, ¿crees esto? O sea, porque como ella todavía estaba, ¿crees esto? O sea, ¿qué dice? Si enteramente lo crees, pues lo vas a recibir. Si enteramente lo crees, pues lo vas a ver. Y eso es lo que debemos de entender. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Padre que has venido al mundo. O sea, ¿qué significa? Lo reconoció. Hay gente que no lo reconocieron. Podemos ver donde Jesús en una parte se manifiesta, donde dice ahí, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Quiero que entendamos algo. Está escrito en la Escritura de esa manera, estoy muy claro. Pero tengo que entender que los que no lo recibieron es porque no eran de Él. Porque enteramente los que somos de Él, sí, como dice la palabra, oímos su voz y lo seguimos. Entonces, ¿cuándo sucede lo contrario? Cuando no son hijos. Pero cuando somos hijos, sí. Le repito el 27. Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Padre, que has venido al mundo. ¿A qué vino Jesús al mundo? A salvar a todos los que se habían perdido. Si lo leemos en el, ese sí leamos en el Juan 17, 3:17, sí, correcto, 3:17, para que entendamos, miren, porque no envió mi Padre a su Hijo al mundo, dice, para condenar al mundo. O sea, ¿para qué vino Jesús? Fue para salvarlos a todos, pero no todos lo recibieron. Sino, dice, para que el mundo sea salvo por Él. Pero ahí está donde hay quienes no lo recibieron. Dice, a los suyos vino y no lo recibieron. Esos no eran de Él. Si podemos ver que, por decir, cuando unos fariseos le dijeron, linaje de Abraham somos, o hijos de Abraham somos. Y Él les dijo, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. Entonces, ¿qué nos enseña? Si no las estabas haciendo, es porque no sos hijo. Y está en el Juan 8, no lo vamos a leer tampoco, estamos en el 8:42, donde dice ahí, vuestro padre es el diablo. O Satanás aparece en una parte, en otra parte el diablo. Entonces quiero que entendamos, ¿y por qué Jesús lo dijo? Porque a Él no lo podemos engañar. Usted me puede engañar a mí, yo los puedo engañar a ustedes, pero a Él no lo podemos engañar. Y eso es lo que el Señor nos manifiesta. Así es. Para condenar al mundo, sino para que... ¿por dónde estábamos, Israel? Creo que hasta ahí vamos a llegar donde estábamos. En el 11, creo que íbamos por el 27, o por ahí estábamos. Quiero ver. Más también... y todo aquel dice que vive, ahí estamos, y cree en mi nombre, en mí, perdón, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Padre que ha venido al mundo. Si siguiéramos leyendo ahí, pues ya lo demás no es que no es importante, quiero que entendamos, todo es importante, pero eso de repente lo pueden terminar leyendo ustedes allá, porque ahí solo se concreta donde Jesús llama a Lázaro. Le dije ahí, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Padre, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y luego fueron a la resurrección de Lázaro. Pero quiero que entendamos la importancia es de creer. Si usted cree, todo lo va a ver. Si usted cree, el Señor pues lo que pida va a recibir.
Y si no cree, pues de antemano tenga la plena seguridad que no va a recibir más que la vida eterna como hijos, pero en la tierra va a vivir como el mundo, en problemas, en dificultades, porque no ha querido creer en que Jesús puede llevar su vida desde aquí en vida sin esperar morir, que muera la carne, porque espiritualmente no morimos. Solo digámosle al Señor: amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, y que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre, y hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.